Buenas noches, Glenn. Me llamo Rubén y esta historia no es mía, sino de mi padre Luis Felipe. Él la contaba poco, y cuando lo hacía bajaba la voz como si fuera un secreto, dándole un aura de misterio que siempre me aterró cuando era pequeño. Ahora, con su permiso por supuesto, quiero compartirle su historia a ustedes. Pasó hace como 40 años, en una ruta de la cordillera que cruza los Andes. No era carretera ancha ni segura. Los carriles eran estrechos. Había muchas curvas ciegas una tras otra, con una pared de roca a la derecha y vacío a la izquierda, sin barreras en varios tramos del camino. Un error tras el volante y tu camión caería unos 30 o 40 metros antes de estrellarse contra el suelo de la montaña. Además, hay que recordarle a cualquiera que haya nacido después del 2000, que en esa época no había teléfonos celulares, ni rescates rápidos. Si te iba mal en medio de la carretera, si caías al vacío, nadie te rescataría. Nadie se daría cuenta sino hasta un buen tiempo después. Eso era algo que tenían muy presente los traileros que debían cruzar esas carreteras. Y entre ellos mi papá, que se sabía bien la ruta. Esto no lo hacía confiarse, sino que más bien lo motivaba a tener incluso más cuidado. Mi padre subía con un camión sencillo, lo suficientemente grande para llevar una carga importante, pero lo bastante compacto como para moverse por esa ruta tan estrecha. Por lo que recuerda mi padre, era una tarde oscura con neblina cerrada. Él se lamentó de no haberse quedado en el anterior punto de descanso, pero era imposible adivinar que la neblina descendería de una forma tan repentina. Por eso iba despacio, sin pasar de segunda durante casi todo el trayecto, y tomando cada curva con mucho cuidado. A todas estas iba escuchando la radio de los traileros por si decían algo del estado del camino, ya que en un lugar así, y sin teléfonos, la radio era lo único que le permitía a los camioneros cuidarse las espaldas en caso de que pasara algo. Sin embargo, la radio se mantuvo en silencio durante aproximadamente una hora, hasta que de pronto entró una voz. Primero ruido blanco, y luego una voz clara y fuerte. Una mujer pidiendo auxilio. Se identificó como una colega y dijo que su camión estaba al borde del precipicio, sin tracción, y que si retrocedía un poco más se iba al vacío. Se podía sentir la angustia en su voz ahogada, como si apenas tuviera que contener las ganas de llorar, y además tuviera miedo de moverse demasiado. Mi padre la saludó y le preguntó si podía salirse del camión, a lo que ella respondió que si se movía mínimamente, el camión se caería. Por desgracia, no era la primera vez que mi papá escuchaba de una situación semejante. En esas rutas de los Andes, tomar una curva demasiado abierto puede significar que las ruedas dejen de tocar asfalto. Y si el camión queda suspendido en equilibrio, hasta un soplo de aire puede hacer que se precipiten hacia abajo. Mi padre, al parecer el único trailero en esa parte de la ruta a esas horas, le dijo que se calmara y que intentaría ayudarla, a lo que ella le aseguró que tenía las intermitentes encendidas, y le dijo más o menos en qué sección estaba. Mi padre respondió de inmediato que estaba cerca, que aguantara, que iba hacia ella. Le pidió que no se moviera, que mantuviera freno puesto, y que rezara mucho si acaso era religiosa. Siguió bajando por la ruta. En esa zona, por lo que me cuenta mi padre, el asfalto desaparecía de a ratos, y el camino prácticamente se volvía una combinación de tierra suelta y grava. La voz de esa mujer se empezó a cortar con estática. Ella hablaba por tandas, con chasquidos de frecuencia. Aquí sigo. El camión se mueve. No quiero caerme. ¿Te falta mucho? Mi padre contestaba y la buscaba con la mirada, pero la neblina empeoraba. Apenas veía la punta del capó, parte de la vía, y la pared de piedra del lado derecho del camino. Al fin llegó al tramo que ella había descrito. Una curva de herradura que se abre a un mirador natural, famoso por los accidentes que ocasionaba. Mi papá iba en primera, tan lento que un niño corriendo lo hubiese rebasado fácilmente.
atento a ver cualquier destello rojo que hubiese en el horizonte. Pero nada, ni un reflejo. Intentó contactarla de nuevo por radio, pero era imposible, y tuvo que conducir un par de minutos más hasta que, unos metros más adelante, vio un brillo rojo muy débil, como si las intermitentes estuvieran tapadas por la niebla. Mi padre se orilló lo más que pudo contra la pared de la montaña y puso sus propias intermitentes mientras le avisaba por radio a la mujer: «Te veo, no te muevas, ya estoy llegando», pero la radio devolvió pura distorsión, chirridos y un no ininteligible. Mi padre avanzó tan rápido como pudo hacia el brillo, sin saber qué haría para ayudar, pero dispuesto a hacer lo necesario para salvar a esa colega en apuros. Él me cuenta que estaba nervioso, y el corazón casi se le salía del pecho mientras se acercaba, y cuando estaba a punto de entrar en la recta, el destello rojo desapareció, apagado de golpe. Se le fue el aliento, esperando escuchar en cualquier momento el horroroso sonido del metal retorciéndose, pero pasaron los segundos, y él se quedó quieto, pero no se oía nada. Mi padre siguió caminando, saludando en voz alta, esperando escuchar los gritos de esa mujer en respuesta. Pero de nuevo solo había silencio y el profundo frío de la montaña. Esperó 1 minuto, luego 2. Nada. Mi padre volvió a su camión y avanzó lentamente por ese tramo de camino. Marcó luces altas, bajas, pitó 2 veces. Solo silencio interrumpido por el ruido de su propio motor y la niebla pasando como humo. Volvió a llamar por radio, pero nadie contestó. Mi padre pensó que quizá la unidad se había deslizado y caído, aunque no hubo ruido de choque. Sin embargo, se dijo que en ese barranco a veces no se escuchaba nada, dado lo profundo que era. Hizo maniobra para buscar un punto seguro donde parar, y unos 100 metros más adelante, la neblina se abrió lo justo para ver una capilla a la orilla, de esas pequeñas con una placa, una virgen y flores de plástico. Frenó, aunque sabía que no debía detenerse en ese tramo. Puso freno de mano y se bajó con cuidado para ver esa pequeña capilla. La capilla tenía una foto vieja de una mujer con uniforme de trabajo y el nombre: Carmen Judith, madre y amiga ejemplar. La fecha de fallecimiento era de muchos años atrás, y debajo de la foto y la placa había unas veladoras gastadas. La placa no decía dónde o cómo murió, pero dado que estas capillas siempre se colocan cerca del lugar donde la persona perdió la vida, mi papá supo de inmediato que debía ser por ahí cerca. Él se quedó un rato viendo eso, y luego por instinto se acercó al borde. No mucho, pero sí lo suficiente para mirar hacia abajo. La neblina se abrió un poco y alcanzó a ver entre piedras y matorrales los restos oxidados de un camión, sin llantas, sin cabina entera, saqueado hacía tiempo, el color casi borrado. Parecía llevar años ahí, y de inmediato pudo entender lo que había pasado. Volvió al camión con un frío en la espalda que no era del clima. Subió, cerró y respiró hondo. Probó la radio y solo había estática del otro lado, ya que era el único trailero en la vía seguramente. Llamó otra vez, solo por si acaso, pero un profundo silencio al otro lado le hizo entender que era hora de irse. Se quedó 1 minuto sin moverse, con las manos en el volante, rezando por el alma de Carmen Judith, un nombre que no ha olvidado, y luego puso primera y siguió su camino. Esa noche no habló con nadie hasta salir del paso de montaña. Cuando llegó al poblado del otro lado, le preguntó a un mecánico del patio de camiones por la capilla. El hombre asintió sin sorpresa. Se fue por el barranco hace muchos años. A algunos les parece ver sus luces cuando hay neblina, pero yo nunca he visto nada. Mi padre no era de asustarse fácil, así que solo asintió. Le dio las gracias al mecánico y se fue a comer en un restaurante cercano. Mi papá no le dijo a nadie que había escuchado a una fantasma por la radio, ni hizo bombo de aquella historia tan trágica.
comió en silencio y se quedó a dormir en ese pueblo hasta la mañana siguiente. La siguiente vez que pasó por esa zona, se detuvo un momento y dejó flores en la capilla antes de continuar, y durante varios años recordó la historia, y le hizo esa pequeña ofrenda a una colega que perdió la vida en una curva peligrosa. Sin embargo, mi papá se retiró por un tiempo, y cuando volvió a pasar por esa vía, un derrumbe había quitado la capilla. Años después nací yo, y cuando me enseñó a manejar en montaña, me repitió 3 reglas: radio encendida, pasar las curvas lento, y jamás entrar en pánico si ves cosas extrañas en la oscuridad o entre la niebla, ya que a veces en el camino se ven cosas extrañas, algunas inocentes y otras malévolas. Ahora yo soy trailero, como lo fue mi padre, y cada vez que cruzo un paso con neblina y la radio chisporrotea, me acuerdo de esa historia, y me pregunto si algún día viviré algo similar. Ojalá que no. También gracias a mi padre he adoptado otra tradición, y es que cuando veo una capilla en la orilla, bajo la velocidad. No por respeto a la ley, sino por respeto a los que ya no volvieron, y a las voces que todavía piden ayuda desde otro lugar. Rezo un Padre Nuestro, y sigo con mi camino. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Mi nombre es Orlando y he sido trailero durante muchos años, aunque estoy pronto a retirarme, y mientras recordaba mis anécdotas y experiencias, me di cuenta de que esta historia es perfecta para tu canal en mi humilde opinión. Espero que puedas compartirla. Todo lo que estoy por contarte me pasó en noviembre del año 1995, cuando cruzaba mercancía de Venezuela a Colombia por los llanos. Era más joven y manejaba rápido, constante, y siempre hacía las entregas a tiempo. No lo hacía por gusto, sino porque en esa época, si ibas demasiado lento o te quedabas parado, eras presa fácil para los asaltantes de camino y otra mala gente que quisiera hacerte daño y robarte la mercancía. Era de noche, llano abierto, y yo iba manejando por una línea recta de asfalto que se extendía por kilómetros. No había postes de luz en esa carretera, y yo lo sabía, así que tenía las luces altas para poder ver bastantes metros delante de mi camión, y tener margen de reacción en caso de que alguien pusiera un obstáculo en el camino para detenerme o algo así. No era la primera vez que recorría la ruta, por lo que estoy seguro de que no solo no había postes, tampoco había casas en el camino, así que me extrañó mucho ver a alguien de pie a la distancia, justo a la mitad de la carretera, en medio de los 2 carriles. Se me apretó el pecho, porque pensé en una emboscada. Acelerar o frenar. Esas eran mis 2 opciones. Intenté avistar algo más en la orilla del camino, pero no veía nada. Sin embargo, los cómplices de esa persona podían estar escondidas en el monte, y al final decidí mantener velocidad y boca cerrada, mientras me alejaba lo más posible de esa persona. Toqué mi bocina para que supieran que no me detendría, y cualquier persona pensante hubiese sabido que, con mi motor rugiendo y moviéndome tan rápido, no hubiese podido frenar aunque quisiera. Pero cuando estuve a unos pocos metros, la figura se lanzó frente al camión. No caminó ni corrió. Se aventó sin pensarlo. Solté un grito fuerte mientras pisaba los frenos y escuchaba el sonido de un cuerpo golpeando contra la defensa de mi tráiler. Las llantas chillaron y la cola del camión se bamboleó tanto que pensé que perdería el control y me volcaría. Por la mente se me cruzaron la multa de la policía si me llegaban a ver, el precio del taller por haber destrozado mis frenos. Incluso pensé que había muerto, o que me arrestarían por haber asesinado a alguien. El tráiler, que era grande, se detuvo. Milagro de Dios o buena suerte, no me volqué.
Apagué la caja de cambios, dejé las intermitentes, agarré la linterna y me bajé corriendo del camión para ver en qué estado estaba la persona que atropellé. Bueno, si de verdad lo atropellé, debía estar más que muerto a esas alturas, pero era mi deber cerciorarme. Lo primero que revisé fue la parrilla y el parachoques, y desde ahí noté que algo raro debía estar pasando, ya que no había ni la más mínima marca de que yo hubiese golpeado a alguien. Luego revisé bajo el chasis, los costados y las ruedas, pero no había absolutamente nada. Ni ropa o sangre, ni un golpe fuera de lugar. Me fui atrás para alumbrar la puerta del contenedor, el asfalto y la orilla de la carretera, pero no encontré absolutamente nada. Incluso saludé en voz alta, llamando a quien quiera que se hubiese lanzado a mi camión, como si hubiese la más mínima posibilidad de supervivencia después de ese golpe. Pero nada, solo silencio. No se oía ni el viento. De pronto cantó un pájaro del llano. No fue un canto bonito, solo puedo describirlo como un chillido que me cortó el aire. Afortunadamente soy del llano y conozco a ese pájaro, era un urutaú. Lo cierto es que me calmé, guardé mi linterna y subí de vuelta a mi camión. Metí primera y me fui de ahí sin mirar atrás, pensando que de alguna loca manera mi imaginación me había logrado engañar. Si esto quedara aquí sería la perfecta anécdota para contar con un café, pero no. Pasó un rato y yo iba otra vez a buena velocidad, kilómetros más adelante, cuando noté algo en el espejo lateral. Al principio fue un brillo blanco, como tela. Ajusté el espejo con un manotazo, pensando en un plástico suelto, y entonces la vi bien. Una mujer parada sobre el parachoques de mi tráiler, agarrada no sé de qué, tiesa como una estatua. El viento no le movía el pelo. Entendí que no estaba viendo algo normal. Puse las manos firmes y clavé la mirada al frente. De reojo vi que ella seguía allí. No hacía señas ni ruido. No hacía nada salvo estar ahí parada, mirando hacia el frente. Pasé volando un puesto de control apagado, 2 curvas suaves, y yo sin mover el cuello, sin querer mirar atrás por el espejo lateral. En un tramo de bajada me dieron ganas de rezar, pero ni eso me salió del miedo que tenía. No fuera a hacer que mis rezos alteraran a la cosa, que iba colgando en la parte de atrás. El cielo empezó a ponerse gris claro. A medida que amanecía, la figura se iba perdiendo en el espejo. Y en una de esas, miré el espejo y ya no estaba. Cuando el sol salió por completo, pude respirar tranquilo, porque sentí que era imposible que algo más fuera a pasarme a plena luz del día. Me sudaban las palmas, y tenía muchas ganas de orinar. Paré en una bomba pequeña antes de entrar a la ciudad de destino. Cuando terminé revisé atrás, y todo estaba en orden. La placa estaba en su lugar y el parachoques trasero no tenía ni rastro de que alguien hubiese estado parado sobre él durante horas. Me quedé un rato con las manos en la cadera, viendo el contenedor como si me fuera a responder qué había pasado. Entregué la mercancía, firmé y me pagaron, y al volver a la cabina me volvió el alma al cuerpo. Pensé que había sido el susto, el cansancio, lo que uno quiere creer. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me tocara otra ruta. Y en ese segundo viaje, a medianoche, volví a verla en el espejo. No la vi en todas las noches, pero aparecía de vez en cuando, siempre atrás, como si no se cayera nunca. Como si estuviera parada sobre el asfalto y no sobre el parachoques de un camión, que iba pegando brincos por la carretera. Así me duró hasta que vendí el tráiler unos cuantos años después. Me acostumbré a su extraña presencia y confirmé que era el único que la veía. Nunca me gustó, pero bueno, tampoco podía dejar de trabajar. A veces se iba por semanas, otras se mostraba un par de noches seguidas. Nunca subió a la cabina, nunca golpeó, nunca habló. Solo estaba ahí, parada, acompañándome. Yo manejaba con la espalda tensa y los ojos al frente, esperando a que amaneciera para que se desvaneciera como la primera vez. Y siempre lo hacía.
pero siempre volvía. He pensado mucho en lo que pasó en aquel frenazo, ya que obviamente todo lo que me sucedió con ese camión comenzó aquella noche, cuando atropellé a lo que fuese esa cosa. He meditado detenidamente si acaso fue un ánima que se me pegó desde el principio, buscando que la sacara de la soledad y la monotonía del llano, o si de verdad alguien se lanzó y yo la maté sin saberlo. Esa última opción no es del todo disparatada, ya que su cuerpo pudo salir volando al monte, y por eso no fui capaz de encontrarla. Si tal vez su cuerpo se perdió, mientras que su espíritu se quedó agarrado al hierro que la remató. No encontré rastro, y aún así, algo se aferró a mi camión. Al final solo son teorías que nadie me puede confirmar ni desmentir. Con los años en este trabajo, uno aprende a no quedarse colgado de las preguntas. Lo único de lo que estoy seguro es de lo que vi en el espejo, y esa sensación de compañía justo donde nadie podría ir parado a esa velocidad. Y si se preguntan por qué vendí el tráiler, contrario a lo que puedan pensar, no lo vendí por miedo ni por la incomodidad que me generaba esa ánima. De hecho, me acostumbré a su presencia. Lo terminé vendiendo porque después de varios años estaba teniendo muchos problemas, y yo ya no tenía dinero para seguirlo reparando. Con el dinero que me dieron, me compré un camión más pequeño, y con ese he trabajado hasta ahora. En fin, esa es mi historia y espero que les haya gustado. Me gustaría encontrarme al dueño de ese camión actualmente y preguntarle si no ha visto nada extraño por el retrovisor, pero dudo tener tan buena suerte como para que eso pase. Continuamos. Buenas noches, comunidad del sector del terror. Me llamo Héctor y esto me pasó hace unos años. Soy trailero de profesión desde hace algunos años y trabajo con una empresa que me consigue los encargos y me envía a diferentes lugares del país. En esta ocasión me mandaron a levantar una carga en un depósito de Sinaloa y llevarla hasta unos almacenes en Ciudad de México. El pago estaba bien y la ruta la conocía, así que acepté sin hacer preguntas. Tendría que haberlas hecho. Llegué al depósito a eso de las 7:30 de la tarde. El encargado salió con prisa, y ya desde el comienzo todo me dio una vibra un poco rara. Los trabajadores del depósito estaban algo nerviosos y tensos, y el encargado tenía la mirada esquiva, y ni la mano me dio. Me pareció muy maleducado, pero bueno, en este trabajo no siempre consigues cortesía y buenos modales. Él me indicó el muelle y me mostró la carga que iba a llevar hasta Ciudad de México. 5 cajas enormes de madera, bien selladas con grapas y flejes. Lo raro fue el peso. Entre 2 ayudantes las movían como si fueran de cartón, como si no llevaran nada adentro. Ni la suspensión del tráiler se hundió cuando la subieron, lo que me pareció muy raro. Y algo que sí noté es que las aseguraron bastante para que no se movieran dentro del tráiler. Le pregunté al encargado qué llevaban adentro esas cajas, y aunque por un instante pareció que quería contarme algo, al final se encogió de hombros antes de decirme: material de poco volumen, pero delicado. Trátalo con cuidado, es la orden. Otro trabajador que estaba cerca parecía nervioso y se sacudió con fuerza luego de bajarse del tráiler. Todo era raro, pero no insistí. No era mi trabajo abrir nada ni revisar la carga, solo llevarla de un lugar a otro. Por eso firmé el papeleo y me dieron el comprobante, y a las 8:30 ya iba de salida. Tomé carretera rumbo al sur. Paré antes de las 10 en una gasolinera para cargar café y un par de tortas. Y bueno, volví al camino y, a los pocos kilómetros, escuché un golpeteo apagado. Al principio pensé que era algo suelto rebotando en la cabina, pero revisé a mi alrededor y eché un ojo a mi camarote y no vi nada moverse cuando de nuevo escuché esos golpes apagados. Esta vez noté que tenían un ritmo, como si alguien le pegara con los nudillos a una puerta de madera. Bajé la música de la aplicación y afiné el oído. Cuando sonaron por tercera vez, logré distinguir que los golpes venían de adentro del tráiler, de entre las cajas.
Claramente no era un sonido fuerte, ya que entre el tráiler y la cabina de mi camión había varios metros y centímetros de metal, pero igual podía oírlo claramente. Me puse tenso. Quienes sean de México sabrán que en esa región uno aprende a no meterse en lo que no le llaman. Y no lo digo por hablar mal de mi país. Simplemente expongo una realidad. Aún así, los golpes me inquietaron. Me acordé de historias de gente transportando cosas peores que mercancía. Seguí manejando, esperando que solo fuera mi cabeza o mi imaginación. Pero luego, a los golpes se sumaron otra cosa. Eran sollozos suaves y muy bajitos. Lamentos, como de alguien tratando de no hacer ruido. Se me cerró el estómago, y esta vez sí tuve que aflojar el acelerador. Intenté convencerme de no orillarme, pero al final mi conciencia me obligó, y en el siguiente parador me frené para revisar. Sin embargo, ni bien me bajé del camión me invadió un miedo terrible, ya que si lo que iba atrás era un problema de los pesados, si es que me entienden, asomarme podía ser lo último que hiciera. Sin embargo, me atreví, y abrí la puerta de atrás. Los lamentos se callaron de golpe, y en la oscuridad pude ver 5 cajas selladas y amarradas. Nada que ver, nada que escuchar. Volví al asiento y continué mi camino. Durante la siguiente hora no escuché nada, pero como si algo hubiese estado esperando que me calmara. De pronto los sollozos y los golpes se vieron reemplazados por un rasguño suave, uñas rascando madera. Era un ruido lento, diferente al que haría alguien que intenta buscar una salida. Me sudaron las manos en el volante y miraba el retrovisor con nervios, como si eso sirviera de algo. No veía más que la pared roja del remolque que llevaba detrás. Me vinieron pensamientos de llamar a los federales, pero también pensé en el remitente, en los datos que dejé en la bitácora del depósito, en quiénes podrían leerlos y en quién podía molestarse porque yo le arruinara uno de sus sucios negocios. La conciencia me jalaba por un lado, el instinto de supervivencia por el otro. Y mientras tanto, rasguños y sollozos llegaban a mí a través de la pared de mi camarote. Seguí así varios kilómetros. Me repetía que eran ruidos de carga, que la vibración del tráiler hacía crujir la madera, y que alguna tuerca suelta producía un chirrido que yo estaba confundiendo con un sollozo. Puras mentiras para calmarme, obviamente. El siguiente tramo era largo y oscuro. Fueron horas de estar con el ojo en el espejo y la oreja atenta a cualquier nuevo sonido. Los ruidos de la parte de atrás iban y venían sin ningún sentido, y de pronto algo cambió, sin que yo hiciera nada. Los ruidos cambiaron de lugar, y la excusa de que fuera algo de la madera o una tuerca se desvaneció, cuando empecé a sentir un sollozo suave provenir del camarote, como si alguien se hubiera sentado justo detrás de mi asiento. No escuché pasos ni golpes, nada, y sin embargo no pude dejar de sentir una presencia sentada detrás de mí. Una respiración entrecortada, un llanto ahogado y apenas perceptible entre la música y el ruido de mi motor, pero lo suficientemente nítida como para saber que yo no me la estaba imaginando. El aire se puso frío, no al grado de ver el vapor de mi aliento, pero sí para ponerme la chamarra encima. Intenté manejar fingiendo que no estaba pasando nada extraño detrás de mí, y conduje durante un rato con los hombros duros, clavado en la línea del carril. No me asustó fácil, pero esto estaba superando cualquiera de mis límites. Lo único que hice fue subirle un poco a la música, para intentar mitigar esos ruidos en el camarote, pero no funcionó. Lo único que logré fue sentirme aturdido. Pasé 2 retenes y un par de casetas, y cada una tuve el deseo de admitirles que algo raro iba conmigo en ese camión, aunque a decir verdad no lo hice, ya que para ese momento dudaba mucho de que fuera un tema de trata de personas. En uno de los retenes, el guardia me pidió los papeles y echó una mirada de rutina al interior. Dijo, todo bien. Me devolvió los documentos y me dejó ir.
Yo pensé, si hubiera alguien de verdad, lo habrían notado. Habrían notado los ruidos, sollozos, algo. Pero no. Y además, el frío seguía en la cabina, y la sensación de compañía también. Los ruidos tenues detrás de mí se reanudaban y bien me alejaba de los retenes, y yo solo podía fingir que no pasaba nada. Llegué varias horas después a Ciudad de México, a los almacenes que me habían indicado. Patio amplio, focos altos, cámaras por todos lados. Toqué el claxon. Salió un tipo con carpeta en mano. Vio el número de embarque, firmó sin hablar mucho y llamó a 2 hombres para descargar. Pagó en efectivo, billetes doblados dentro de un sobre y me dijo: «Gracias por la puntualidad», sin verme a los ojos. Los 2 que descargaron las cajas del tráiler eran flacos, de ropa negra con guantes. Empujaron cada caja como si no pesara nada. Las bajaron por la rampa sin esfuerzo, con una ligereza que me deja claro que allá adentro no había persona posible. Ni siquiera era el peso de madera maciza. Era casi aire. Los vi llevarse las 5 cajas en menos de 10 minutos. ¿Qué demonios había dentro de esas cajas? No tengo idea. Yo me quedé junto a la cabina, con las manos en los bolsillos, viendo cómo desaparecían por una puerta grande. Nadie hizo chistes ni me preguntó qué tal el viaje, ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. No volví a ir a esos depósitos, así que no sé si son así de fríos siempre, o si acaso esa entrega era tan importante que no había tiempo que perder. Todo fue rápido y silencioso. Cuando terminaron, el encargado me hizo una seña para indicarme que ya estaba listo. Yo asentí, pero antes de subirme, me asomé a la caja vacía. No había nada, ni quedó ningún olor peculiar atrás. Solo metal oxidado y un profundo silencio que no se correspondía con el festival de sonidos que me acompañaron durante todo el viaje. Cerré, subí y encendí mi camión. El frío del camarote se había ido, y la sensación de estar siendo acompañado también. El asiento detrás de mí estaba en su lugar tal cual. Revisé el retrovisor. Oscuro, normal. Todo se calmó en el instante que bajaron esas cajas de mi camión. Me fui del patio con las manos apretando con fuerza el volante. Paré unas cuadras más adelante para respirar. Pensé en denunciar, pero ¿qué iba a decir? Que unas cajas que no pesaban nada hacían ruidos de llanto y rasguños. Que alguien invisible se me sentó detrás de mí durante medio país. No me iban a creer. Ni yo me lo creo ahora que lo cuento. Y eso que lo viví en carne propia. De hecho, había un escenario peor. Y es que las autoridades no me creyeran, sino que me creyeran las personas equivocadas, los dueños de esa mercancía, y que se fueran a encargar de mí por no saber mantener mi boca cerrada. Esa noche dormí mal, y al día siguiente limpié la cabina como nunca. Compré incienso y me encargué de hacer una especie de limpia espiritual improvisada, aunque no sé nada de eso. Pero bueno, Internet me ayudó. Encontré marcas finas en el respaldo, líneas superficiales como de uñas, ni muy largas ni muy profundas, pero indudablemente algo había rasguñado el respaldo de mi asiento. ¿Puede tener otra explicación que no sea paranormal? No lo sé, pero sí sé que al verlas me sentí un poco mejor, al saber que no me volví completamente loco. Luego encendí mi camión, contacté con la empresa que me daba los encargos y agarré otra ruta para seguir trabajando. Después de todo, tengo que seguir trabajando, y ese evento tan extraño no podía detenerme. Desde entonces, cada vez que me ofrecen un trabajo, pregunto cuál es la mercancía, y me dejo llevar por mi instinto para aceptar ciertos trabajos o no. Cuando la carga es muy ligera, me niego, o al menos lo pienso 2 veces. Prefiero cargar acero, vidrio, lo que sea pesado, a volver a llevar conmigo cajas vacías y espectros que lloran durante todo el viaje.
Fue uno de los peores trabajos que he hecho. Y no por lo que pagaron, sino por lo que sentí que venía conmigo dentro del tráiler. Sin pesar nada. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Tomás, y soy del estado de Chiapas. Llevo años en el volante y nunca fui de contar historias, pero esta me quedó atravesada. Y desde que conocí el canal de Glenn, bueno, he querido compartírselas. Algunos amigos cercanos me han sugerido que todo fue un sueño, o que la fatiga me hizo ver cosas. Pero todo se sintió tan genuino. Todo fue tan exageradamente vivido que yo, personalmente, digo que lo que me pasó fue real. Todo comienza en mayo del año 2005. Me tocó llevar una carga desde el centro de México hasta el norte. Ya venía de otro viaje, así que llevaba 3 días durmiendo bastante mal. Paradas cortas para gasolina, siestas de 2 horas como mucho, y café fuerte para mantenerme alerta en el camino. Hoy en día no me expondría a semejante estrés. Pero bueno, en esa época era un poco más joven. La noche que todo pasó iba por la Federal 57, ya sin tráfico, rumbo al norte. Calculo que eran las 2 de la mañana y en ese tramo no había ni un alma. Pura línea recta y postes de luz cada tanto. Por ese motivo me extrañó mucho ver a un hombre parado justo debajo de uno de esos postes de luz. No hacía señas exageradas ni nada, como se esperaría de alguien desesperado por recibir ayuda. Solo estaba de pie, con el brazo extendido lo justo para que uno entendiera que estaba pidiendo aventón. Le tuve lástima, ya que pensé que si me estuviera muriendo de frío en medio del campo, también querría que alguien se detuviera. Aunque algo sí me llamó la atención, y es que en ese tramo no había nada, ni un auto ni una casa. Nada que explicara a simple vista cómo ese hombre había llegado allí. Sin embargo, no le di importancia. Bajé la velocidad y me orillé. Abrí la puerta del copiloto y le pregunté a dónde iba. Me dijo que al norte, que a cualquier parte le servía. No se presentó. Subió sin hacer ruido, se abrochó el cinturón y miró al frente, como si estuviera acostumbrado a subirse a vehículos de desconocidos. Su actitud fría me incomodó un poco, y no es que estuviera esperando que llorara mientras me agradecía por haberlo rescatado del medio de la nada. Pero no sé, había algo raro en su frialdad. Arranqué. Intenté sacarle conversación un par de veces mientras avanzábamos por ese camino oscuro. Comenté lo frío de la noche, que el clima estaba raro, que el asfalto de ese tramo estaba hecho pedazos, y todo tipo de comentarios cotidianos. El hombre no respondió nada, ni un "tienes razón" o un "ajá". Solo asentía levemente, como si estuviera de acuerdo con todo y no tuviera nada propio que decir. Guardé segundo durante unos minutos, y decidí no quedarme con la curiosidad. Le comenté que no era común ver a alguien ahí parado a esas horas en mitad de la carretera vacía, y le pregunté cómo fue a parar allí. A lo que él, con la misma monotonía y frialdad, se encogió de hombros antes de decirme con frialdad: cosas de la vida. Aquello era frustrante, ya que soy una persona conversadora, y los silencios incómodos siempre han molestado. Le ofrecí un cigarro y lo dejé ahí, entre los 2 asientos. Tampoco dijo nada. Si fumaba o no, solo asintió, pero ni lo tocó. Yo pensé en insistir, pero llegados a ese punto me dio lo mismo. Cuando un pasajero no quiere hablar, no quiere y ya. Le bajé un poco a mi aire acondicionado porque, de pronto, sentí la cabina más fría que antes. No era nada exagerado, pero lo noté. Seguí manejando con mi mirada bien fija en el camino frente a mí. El tablero marcaba 100 kilómetros por hora. La radio iba baja, solo para que no me molestara tanto el silencio. Y cada vez que veía de reojo, el hombre seguía ahí, rígido como si fuera una estatua o una especie de maniquí. Lo vi bien. Era un hombre común, vestido con camisa de manga larga, jeans y zapatos de vestir. Tenía el cabello castaño, peinado para atrás,
y al parecer usaba lentes, porque tenía unos guardados en el bolsillo de la camisa. En un momento pensé que quizá estaba dormitando con los ojos abiertos. No sé, solo estaba buscando una excusa para explicar su comportamiento tan peculiar, pero al final desistí, y mi atención se fue por completo a la carretera, casi olvidando que venía acompañado. Pasó una hora fácilmente, donde olvidé la existencia de mi acompañante. No me molesté en voltear a verlo, ni en revisar que estuviera bien, ya que su indiferencia me había irritado. Sin embargo, a la altura de un señalamiento, recordé que él estaba ahí, y le dije que se venía un poblado pequeño, y que si quería lo dejaba en la entrada, donde había luz, una gasolinera, y creo que hasta un motel. No obtuve respuesta. Ahí fue cuando me volteé bien para mirarlo de frente. No había nadie. El asiento estaba vacío, pero el cinturón seguía abrochado, como un testigo silencioso de que alguien se había montado una hora atrás en el camión y lo había abrochado. Sin embargo, ahí estaba el asiento, completamente vacío. No escuché la puerta abrirse, y yo no tenía camarote en ese camión, así que tampoco podía haberse escondido en ningún lugar de la cabina. Además, yo venía a 100 kilómetros por hora, y a esa velocidad nadie saltaría de un camión, salvo que pretenda perder la vida. Miré el espejo del lado derecho y el del izquierdo. Nada. Carretera limpia. Ni polvo levantado. Ni una sombra corriendo al costado. De pronto empecé a sentirme un poco extraño, inquieto, como si algo no estuviera bien. Frené en seco y me orillé para revisar, ya que era imposible que aquello estuviera pasando. Puse intermitentes. Me bajé de mi camión con la linterna para poder revisarlo todo. Parrilla, pasos de rueda, la caja, el otro costado, debajo del chasis. Nada. No había ni marca de pisadas en la orilla del camino, en el hipotético caso de que ese hombre hubiese decidido bajarse en algún punto, y de una manera que yo no entendía. Y el ambiente, qué raro estaba todo esa noche. El aire estaba quieto, y los animales del monte no soltaban ni un sonido, ni siquiera el viento soplaba, y de pronto algo en mi subconsciente se agitó, y me ordenó que volviera corriendo a mi camión. Subí de nuevo y cerré. La cabina olía distinto. No era un olor penetrante o muy fuerte, sino lo contrario. Era un olor leve. ¿Cómo explicarlo? Era como una combinación del olor típico de un frigorífico con tierra mojada. Eso me extrañó porque esa zona es árida, pedregosa. No había llovido en días. Aún así, el olor a tierra mojada estaba ahí, como si alguien hubiera entrado con las botas empapadas y luego se las hubiera quitado. Toqué la alfombra de goma del asiento de copiloto con los dedos, y estaba seca. Revisé otra vez el cinturón y seguía abrochado. Lo solté y el broche hizo ese clic normal, como si nada nunca hubiera pasado. Y en ese momento me pregunté si me lo había imaginado todo. Pero en ese caso, ¿cómo se abrochó el cinturón? No tenía ninguna respuesta a mis preguntas, y se estaba haciendo tarde. Arranqué con cuidado. No quería quedarme parado en un tramo sin nada alrededor. Puse música, con la intención de distraerme un poco, pero la bajé enseguida porque me estaba molestando. Al final me quedé solo con el ruido del motor y el rodar de las llantas, pensando en qué demonios había pasado. Durante los próximos minutos siguió oliendo a tierra mojada. No era un aroma fuerte, pero no se disipaba. De ahí en adelante no pasó nada raro en un sentido físico. Quiero decir, no sentí roces, no vi luces extrañas, no escuché voces ni susurros, y obviamente no vi nada por el rabillo del ojo ni en la carretera. Lo único extraño era la constante sensación de estar acompañado, como cuando sabes que alguien te mira aunque tú no lo puedas ver. Respiré profundo e intenté ignorarlo, pero no pude. Yo no quería hablar en voz alta, ya que para ese punto había puesto mi incredulidad de lado,
y me daba miedo que al hablarle en voz alta una especie de espectro se manifestara dentro de mi camión. Sin embargo, comencé a hablarle por dentro, en un tono tranquilo, como para que entendiera que yo lo había llevado por buena voluntad, que no quería problemas con él, que jamás tuve una mala intención al detenerme y darle un aventón, y que en el próximo pueblo podía bajar. Me sentí ridículo, pero lo hice, y al parecer funcionó. Llegué al poblado que había anunciado. Me detuve en la gasolinera. Apagué el motor y me fui al baño. Compré algo de beber, e incluso me quedé unos minutos charlando con el muchacho del Oxxo. Luego estirar las piernas como por 20 minutos, con un café en la mano y mirando en todo momento mi camión de reojo. No pasó nada, y tampoco veía nada, pero para cuando volví, el olor a tierra mojada había desaparecido. Antes de reanudar mi viaje, abrí la puerta del copiloto y miré el asiento. Nada. Cinturón suelto, alfombra y asientos secos. Me dije que el cansancio me estaba pasando factura, que tantos días de sin dormir bien me habían hecho imaginarlo todo. Y sin embargo, una parte de mí me dijo que obviamente había sido todo real. Me di cuenta de que incluso en mi estado, hay cosas que uno no se puede imaginar. Alguien se montó en mi camión y se abrochó en cinturón de seguridad. No podía negar eso. En fin, esa noche sí intenté dormir, pero en la siguiente parada, unos kilómetros más al norte, me recosté en el asiento del conductor y ajusté el respaldo para acostarme. Me quedé dormido de inmediato. Tengan en cuenta una cosa, y es que yo no soy una persona que suela soñar mucho. Es decir, sueño a veces, como cualquiera, pero la mayoría de las veces, hasta donde recuerdo, no sueño nada, o son sueños muy cortos y sin sentido sobre mi familia o mi casa. Esa noche, sin embargo, mi sueño fue bastante vívido. Creo que no exagero si digo que fue el primer y último sueño vívido de mi vida. Soñé que iba manejando la misma 57, de noche, con el tablero encendido justo como estaba, y que en el asiento de copiloto se veía la silueta del hombre, acompañándome. No se distinguía bien la cara, pero se veía el contorno, el cinturón de seguridad cruzándole el pecho, y la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, como si me observara mientras conducía. No hablaba, no se movía. Solo estaba ahí sentado, viéndome fijamente. Desperté con el corazón acelerado y la boca seca. Revisé mi reloj y solo había pasado 1 hora. El vidrio estaba empañado del lado del copiloto, como si alguien hubiera respirado ahí recientemente. Así que le pasé la mano y se limpió al instante. Miré el asiento de copiloto nervioso, pero seguía vacío. Luego revisé afuera, pero no había nadie. No intenté dormirme de nuevo, por los nervios de que aquel sueño fuera a repetirse, y en su lugar seguí mi viaje hasta el norte. Sin embargo, durante todo ese tramo sentí lo mismo, el peso de la compañía. Era una sensación escalofriante, aunque no aterradora, ya que solo era una sensación, pero ¿cómo explicarlo? Era muy desagradable, ya que me transmitía fatiga y alerta al mismo tiempo. Era como si estuviera transportando algo extremadamente frágil, y supiera que cualquier bache lo podía romper. Tantos eran mis nervios, que empecé a hablarle en voz alta diciéndole: ya casi, ahorita paramos, te dejo en la salida. Nadie me contestó, afortunadamente, ya que creo que eso lo hubiese hecho todo incluso peor. Sin embargo, cada vez que hablaba, el olor a tierra mojada regresaba un poco, lo suficiente para que yo entendiera que, de algún modo, seguía ahí y que me estaba escuchando. Afortunadamente, no faltaba mucho para el amanecer, y la luz del sol hizo todo mucho más llevadero durante los kilómetros que me faltaban. Llegué al destino, descargué, firmé lo de siempre y me tranquilicé. En el patio del cliente el aire olía a polvo y gasolina. No había nada de humedad, pero ni bien me subí para mover el camión a otra bahía, sentí ese leve aroma a tierra mojada. Y cuando miré el asiento del copiloto, me di cuenta de que el cinturón estaba abrochado,
No lo había abrochado yo. Me quedé quieto con la mano en la hebilla y la volví a soltar. Bajé del camión y me quedé un rato afuera, con el sol pegando fuerte. Pensé en rezar algo, pero no resultó, pues la verdad no soy católico ni sigo ninguna religión. Solo dije en voz baja que hasta ahí llegábamos juntos, que yo ya lo había traído bastante, que tenía que seguir solo su camino y que no podía llevarlo más. Lo dije así, como si estuviera regañando a un pasajero necio para que se bajara de mi camión. Entregué papeles, me pagaron y tomé la ruta de regreso, con el camión vacío. En todo el regreso no escuché ni sentí nada. No volvió el olor, no volvió la sensación. Dormí bien por primera vez en varios días, y al cabo de 2 días estaba de regreso en mi casa, en paz. Le conté esta historia a mi esposa y a algunos amigos de confianza, y ellos, que son un poco más escépticos, comenzaron a darme explicaciones lógicas de lo que viví. Ahora, no sé si alguien se subió y se bajó de mi vehículo sin hacer ningún ruido, y luego el sueño y la autosugestión hicieron el resto del trabajo, o si algo decidió que yo era el que lo tenía que llevar al norte. Pero lo cierto es que algo se montó conmigo esa noche. Lo puedo afirmar por las múltiples pruebas que me dejó. El olor a tierra, lo que vi en el sueño y ese cinturón abrochado más de una vez sin que yo lo tocara. Y si me preguntan si volvería a recoger a alguien en la madrugada, digo que no. Con ese tuve de sobra.